coberturas del PIC en neonatos. Jeringas de mayor versus menor calibre. Ellos son el licenciado en enfermería Carlos Alberto Góngora Santana, la licenciada en enfermería Brenda López Córdoba y el licenciado en enfermería Andrea Medina Olalde, cuyo tutor director es Buenos días, pues vamos a comenzar con nuestra agenda del día de hoy y vamos a empezar con la introducción, justificación, objetivo, la referencia a la pregunta PICO, metodología de búsqueda, nuestros resultados, conclusiones, así como algunas de las recomendaciones y las referencias bibliográficas. A manera de introducción, vamos a ver que nuestra población van a ser los neonatos o recién nacidos, que son aquellos pacientes que están dentro de la edad comprendida de 0 a los 28 días de vida. En esta etapa, el recién nacido enfrenta la adaptación a la vida extrauterina, en la cual es un periodo de cambios rápidos, en los cuales puede presentar eventos críticos que puedan comprometer o poner en riesgo su salud. Para ello, en los hospitales tenemos un área específica para su atención, la cual es la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, o UCI. Y los dispositivos de los que vamos a hablar se fueron introduciendo desde la década de los 1970. Sin embargo, hasta la década de 1980 se introducen y se establecen como tal para el tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Estos dispositivos son los catéteres centrales de inserción periférica. Por sus siglas en inglés los vamos a manejar como PIC. En la siguiente diapositiva podemos observar que estos catéteres se van a insertar por medio de la técnica de Sellinger. Las principales vías de acceso para poder instalarlos son las venas cefálica, basílica, axilar y las de los miembros inferiores. Una de las principales ventajas de estos dispositivos es que no requieren herida quirúrgica y por lo tal presentan una disminución en el riesgo de infecciones. Dentro de las características de estos catéteres, los que ocupamos principalmente o se instalan principalmente en las unidades son los de 1 y 2 French. El material del que están elaborados son de silastic o poliuretano y nos pueden servir para administrar nutrición parenteral, medicamentos irritantes o múltiples infusiones de manera prolongada en el tratamiento de los neonatos. Una de las principales laboratorios que elaboran estos dispositivos vasculares es la marca Vigon, y en sus manuales de uso nos describen este tipo de dispositivos. En cuanto al material, poliuretano y silicona son los principales que se manejan, calibres de 1, 2 o 3 French, la longitud, que pueden ir desde 15 centímetros hasta 60 centímetros de longitud, pueden tener 1 o 2 lúmenes y el flujo que resisten en mililitros por minuto va desde el 1 hasta el 5.7 mililitros por minuto. Algo importante es que estos catéteres van a resistir diferentes presiones. En medida bar van a resistir hasta 1 bar y en medida de PSI, que son libras por pulgada cuadrada, pueden resistir hasta 14.5 PSI. Sin embargo, estos dispositivos, al ser un método invasivo, no están exentos de presentar alguna complicación. En la siguiente diapositiva vamos a observar las principales complicaciones que se nos pueden presentar al manejar estos dispositivos vasculares, como son infección, infiltraciones, hematomas, flebitis, múltiples punciones al colocarlo, y en la que nos vamos a enfocar en este trabajo va a ser en que pueden también presentar una ruptura del catéter. En cuanto a la justificación, encontramos que el uso del catéter PIC es una práctica común en la UCIM. Esto nos va a asegurar una vía de acceso central para poder infundir de manera continua líquidos que pueden ser líquidos molares y medicamentos y principalmente la nutrición parenteral. Va a permitir una monitorización hemodinámica del paciente y su inserción es de manera más simple y no requiere una herida quirúrgica compleja y no requiere anestesia. Dentro de las complicaciones existen las relacionadas con el retiro forzado,
que esto va a agravar más el estado de salud del paciente, va a aumentar la estancia hospitalaria, aumentan los riesgos de infección, va a aumentar el estrés en el neonato, también para el personal de salud y por supuesto para los familiares, y va a generar un mayor costo para la institución. Dentro de los estudios que se encontraron, en Perú se publicó uno en el 2015, donde mencionan las causas de retiro del PIC en los recién nacidos, donde mencionan la infección, obstrucción, conclusión de tratamiento, arritmias y flebitis y rotura del catéter. En Brasil se publicó uno en el 2018, donde se estudiaron 108 neonatos y de los cuales el 41.66% tuvieron una extracción no selectiva del catéter. Dentro de las complicaciones que figuraron fueron infiltración, tracción accidental y ruptura externa. En Bolivia, en el 2019, se publicó un artículo donde mencionan los factores de riesgo asociados al retiro forzado del PIC. De 240 PIC instalados, 106 se retiraron de manera forzosa y dentro de las complicaciones que se mencionan en el artículo son obstrucción y ruptura con un 38%. Ahora, ¿cuál es la situación actual en México en cuanto a información de manejo y cuidado del catéter PIC dirigido al personal de enfermería? Encontramos que existe muy poca información. De hecho, solo se encontró un artículo a nivel nacional de Tabasco que cumplió con los criterios para incluirlo como evidencia en esta investigación. El objetivo es comparar la efectividad del uso de jeringas de mayor calibre versus jeringas de menor calibre para la prevención de ruptura del PIC en pacientes neonatos de UCIN a través de una revisión bibliográfica. Ahora, ¿cuál es la problemática que se presenta? De acuerdo a la experiencia en la práctica clínica, hemos observado que existe una variación por parte del personal de enfermería al momento de elegir el calibre de las jeringas para lavar y administrar medicamentos a través del PIC. Esto puede ser debido a que se utilizan dosis de fármaco pequeñas. El personal tiende a utilizar las jeringas de 1 y 3 mililitros mayormente. Y también puede ser porque desconoce la presión que ejercen las jeringas y cuál es la presión que resiste el PIC y de qué manera va a repercutir esa elección en el neonato. Y esto es muy importante ya que es una de las intervenciones de enfermería para el cuidado y mantener la permeabilidad del PIC. Dentro de las preguntas susceptibles de respuesta encontramos ¿cuál es el calibre de jeringa más recomendado para administrar medicamentos a través del PIC en los neonatos? ¿Qué calibre de jeringas ocupa con más frecuencia el personal de enfermería de la UCIN para la administración de medicamentos a través del PIC? Y se relaciona la ruptura del catéter con la presión ejercida sobre el lumen con las jeringas de menor calibre. Los elementos de la pregunta PICO tenemos como población los neonatos con catéter percutáneo de UCIN. Para la intervención, el uso de jeringas de mayor calibre, las de 10 y 20 mililitros, y la intervención de comparación, el uso de jeringas de menor calibre 1, 3 y 5 mililitros, y como resultado, disminuir el riesgo de ruptura del catéter. La siguiente, maestra, por favor. La redacción de la pregunta queda de la siguiente manera. En los neonatos con catéter percutáneo de UCIN, ¿cómo el uso de jeringas de mayor calibre, 10 y 20 mililitros, en comparación con las jeringas de menor calibre, 1, 3 y 5, disminuye el riesgo en la ruptura del PIC? Para la estrategia de búsqueda, se utilizaron términos relevantes según el análisis de los elementos de la pregunta PICO y se utilizó AND como operador booleano y no se limitaron a los idiomas. Se utilizaron DEC y MESH como los tesauros y entre los términos se utilizaron pressure, jeringas, syringe, PIC line catheterization, catéteres de permanencia, premature infant, infant premature, neonate, recién nacido, breakage, ruptura, rotura, catheterization central venous y cateterismo venoso central. Para la traducción de la pregunta al lenguaje documental, de acuerdo a los elementos, la población neonatos con catéter percutáneo de UCIN, en los términos en inglés fueron neonates, premature infant, newborn, recién nacido, PIC, peripheral insert central line insertion, en español, neonatos, catéter central de inserción periférica, catéteres de permanencia, y en portugués,
recién nacido, catéteres de mora. De intervención, el uso de jeringas de mayor calibre, los términos en inglés, syringe pressure, en español jeringas presión y en portugués jeringas. El uso de jeringas de menor calibre, vienen siendo los mismos términos, y para los resultados disminuir el riesgo de ruptura, en inglés breakage ruptura, en español rotura y en portugués ruptura. Para los criterios de inclusión de los artículos, se tomaron en cuenta aquellos que hablaran de pacientes neonatos ingresados en AUSIM, que se les había instalado catéteres percutáneos y que hablaran sobre complicaciones y recomendaciones para su adecuado manejo. Para los criterios de inclusión, los artículos que no demostraran tener relevancia en el tema, que tengan una antigüedad mayor a 10 años o un nivel de evidencia insuficiente. Para la metodología de la búsqueda, las bases de datos consultadas se abarcó del 11 de septiembre al 4 de noviembre del 2019. Las bases de datos, se inició la búsqueda con Google, de ahí fuimos a PubMed, Cielo, Cochrane, Dialnet, Elsevier y la Biblioteca Virtual de Ciencias de la Salud. De acuerdo a cada base de datos, se eligió un artículo. En el Cielo se utilizó un estudio de análisis de costos, un estudio de corte prospectivo. En Dialnet se utilizó un estudio de corte prospectivo y una revisión sistemática. Y en PubMed se utilizó una revisión sistemática y un estudio experimental. Bueno, y en cuanto a los resultados de la síntesis de la evidencia que se encontró, en total trabajamos con 2 artículos seleccionados, de los cuales fueron sometidos a una evaluación con el programa CASPE, de acuerdo al diseño de cada estudio. Posterior a eso se les asignó un grado de evidencia y recomendación según la clasificación de Oxford. De estos 12 artículos, 6 fueron excluidos y 6 fueron incluidos, que son con los que estamos trabajando. En el primer artículo se habla de la elaboración de un puntaje de riesgo para la remoción no electiva o no programada del catéter PIC en los neonatos. En este habla del riesgo que se obtuvo para predecir cuándo un catéter se tenía que remover de manera no programada. Y de esta manera se elaboraron estrategias de prevención para evitar futuras complicaciones que se presentaron durante la inserción y la permanencia del catéter PIC. En total, fueron analizados 524 PICs en el estudio, de los cuales más de la mitad, representando un 62.8%, se removieron de manera electiva porque terminó la terapia de infusión intravenosa, mientras que un 37.2% se removieron de manera no electiva o no programada debido a complicaciones presentadas durante su manejo. En la siguiente gráfica de barras, como continuidad a lo anteriormente explicado, se observa las complicaciones, diversas complicaciones que fueron presentadas de estos PICs, destacando con un mayor porcentaje, con un 13.5%, la infección sanguínea. De forma descendente, se mencionan otras complicaciones como la tracción accidental, la extravasación, la flebitis, la ruptura con un 4.8%, que es lo que nos interesa, y de forma menos frecuente otras complicaciones como la migración, como el taponamiento cardíaco, entre otras. Como bien mencionaba, el 62% fueron removidas de manera electiva y un 37% de manera no electiva, resultado de complicaciones anteriores. En el siguiente artículo se habla de los cuidados de enfermería en pacientes recién nacidos con el catéter PIC. En este destaca que la ruptura del PIC o la ruptura de PIC era de una de las principales causas por las que se tenía que remover o retirar ese catéter. Este estudio habla principalmente del mantenimiento y el cuidado que enfermería le debe otorgar a estos dispositivos de acceso venoso, puesto que nosotros somos los proveedores el personal de salud encargado del funcionamiento y el manejo de estos dispositivos. Se enfoca en el mantenimiento, que el mantenimiento debe ser principalmente con infusión de solución salina al 0.9% y preferentemente con el calibre de una jeringa de 10 mililitros. En cuanto a la revisión de la literatura, pues se describe lo que es el catéter
PIC, que es un catéter central de inserción periférica, así como los lugares y técnicas más comunes de inserción, que previamente ya se habían pues, mencionado. Las indicaciones y contraindicaciones, destacando principalmente que es un acceso venoso de permanencia prolongada, para lo que nos va a servir en una terapia de cuidados intensivos neonatales, pues es el dispositivo ideal. Las complicaciones que se presentaron durante su inserción y permanencia, el mantenimiento y los cuidados específicos que enfermería le debe otorgar en cuanto al manejo, al lavado y a la administración de medicamentos, así como los aspectos éticos y legales que conllevan a este estudio. Las causas principales de extracción de estos dispositivos precisamente fueron por la flebitis, fiebre, trombosis, obstrucción, la ruptura, la posición incorrecta o la migración y la fuga o extravasación del catéter. Como resultados tenemos que este dispositivo sirve principalmente para infusión parenteral de periodo prolongado, destacando las complicaciones que ya previamente mencioné, las dificultades que presenta enfermería porque no somos el personal que maneja esos dispositivos de manera directa con el paciente, por lo que debemos tener una buena capacitación en cuanto al manejo y cuidado de los dispositivos y sobre todo leer las recomendaciones que muchas veces nos saltamos esa parte, ¿no? Como experiencia personal lo puedo decir. Y mantenimiento de los mismos preferentemente con las jeringas de un calibre de 10 mililitros para disminuir la incidencia de posibles complicaciones que agraven el estado de salud del neonato. El siguiente artículo habla de la comparación de las complicaciones después de la inserción entre dos materiales distintos de PIC. En este caso van a ser la silicona y el poliuretano, que fueron los principales que mencionó Brenda. En este estudio se resalta que la ruptura sigue siendo una de las principales complicaciones que se presentaron. Y a pesar de que el material de poliuretano es un material más fuerte, más resistente, tuvo casi el mismo nivel de incidencia de ruptura que de la silicona, que fue más suave. Cada uno presentó como complicaciones específicas. Por ejemplo, en el caso de las de silicona, presentaron mayores tasas de infección, desplazamiento, de trombosis, y por ejemplo, las de poliuretano presentaron otro tipo de complicaciones como la flebitis y complicaciones de oclusión que a final de cuentas llevaron a la ruptura del catéter al querer destapar ese catéter. Tu micrófono. Disculpa. Ajá. Andreita, creo que apagaste sin querer tu micrófono y no te escuchamos. Ya, gracias. Bueno, como explicaba en la anterior diapositiva, que tiene correlación con esta gráfica, que casi todos presentaron el mismo número de complicaciones, tanto del poliuretano como de silicona. De estas complicaciones que se presentan, la que quiero destacar es la ruptura, para que vean la similitud que tuvo entre un material y otro. A pesar de la resistencia del poliuretano, pues tuvo la misma tasa de ruptura que la de silicona, por las presiones ejercidas. En la siguiente diapositiva se habla de la presión que se genera del diferente número de calibre entre una jeringa y otra. En este caso se menciona de la presión que ejerce, por ejemplo, una jeringa de 1 mililitro, con una de 3, con una de 5, con una 10, con una de 20. Y se observa que a menor que el calibre, por ejemplo, una jeringa de 1 mililitro, más presión es la que se va a ejercer. En este caso, ejercería una presión de 363 más menos 197 psi en comparación con una jeringa de 10 mililitros, que es la que nos recomiendan, que ejerce una presión de 53 más menos 29 psi. Entonces se ve la diferencia enorme entre un calibre muy pequeño y un calibre un poco más grande de jeringa y las presiones que ejercen. En la siguiente diapositiva
se puede observar una gráfica de barras, que es lo que acabo de mencionar. Lo clasifican en el estudio como jeringas pequeñas de 1 y 3 mililitros y las jeringas grandes como de 5, 10, 20 y 60 mililitros. A menor calibre, mayor es la presión que se va a ejercer, y a mayor calibre, menor es la presión que se va a ejercer. Y el siguiente artículo habla de la utilidad del catéter PIC en recién nacidos prematuros en una unidad de cuidado intensivo neonatal. Bueno, como es bien sabido, ya no constituyen únicamente una función del médico o del cirujano pediatra, sino que también ya puede ser incluso una competencia de enfermería. Hay personal capacitado para líneas vasculares para la inserción de estos catéteres, por lo que ofrece varios beneficios, entre los que destaca pues que representa un menor costo para la institución, menores infecciones, menor necesidad de funciones periféricas, menor número de complicaciones y, como bien dije, menor necesidad de un cirujano pediatra. En esta diapositiva, sí quisiera resaltar, como mencionó Carlos anteriormente, que este fue un estudio, el único estudio que encontramos a nivel nacional, la única evidencia nacional que habla del costo de recolocación de un catéter, de los catéteres PIC de neonatos en un hospital de tercer nivel. Este fue de Tabasco. En este estudio lo que se trató de demostrar era el costo que representaba, el gran costo que representaba para el instituto la recolocación de 22 PICs en este caso. Tan solo la recolocación de esos 22 PICs representó un costo total de 1.512.248.56 pesos, y así como la prolongación de días de estancia en la UCIN, que también son muy costosos. En la siguiente diapositiva podemos observar en una gráfica de pastel que un 51% de estos catéteres fue removido de manera no electiva por una ruptura. ¿Pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? Ahí está. La ruptura constituyó un 51% de las causas por las que se tuvo que retirar ese catéter. La obstrucción un 47% y en menor porcentaje, con 2%, fue debido a un retiro accidental. De manera desglosada podemos ver que cuesta mucho a la institución pagar un recurso humano como la atención médica, la atención en enfermería, el recurso material como los insumos, los kits de catéteres, todo lo que se utiliza para la colocación. Asimismo, también requiere de recursos tecnológicos, como por ejemplo las radiografías de tórax para control, medicamentos en cuanto a farmacias, si se necesitarán fármacos, también consumen altos costos, y sobre todo en la estancia de la UCIN, que aproximadamente 3 días tiene un costo de 59,000 pesos. Entonces, por PIC se estimó que se estaba gastando 68,738 pesos. Y en total se recolocaron 22 PICs. Entonces, es muy grande la cantidad de dinero que se gasta para recolocar esos dispositivos, lo que aparentemente nosotros no vemos, ¿no? Pero sí se gasta mucho en las instituciones por recolocación de PICs, cosas que se pueden prever de alguna manera. Como conclusiones tenemos que, ya había mencionado anteriormente, que las principales complicaciones evidenciadas fueron la ruptura, la obstrucción e infección del sitio de inserción. Asimismo, la exposición prolongada a presiones muy altas generadas por las jeringas de menor calibre como de 1, 3 y 5 condicionaron a la ruptura. Y es por eso que se debe enfatizar o enfocar la prevención en cuanto a su manejo, siguiendo las recomendaciones que se nos dan, utilizando el lavado de los catéteres con jeringas de un calibre en promedio de 10 mililitros para ejercer menos presiones en comparación con las de 1, 3 y 5. Y bueno, como parte de lo que encontramos también en nuestras recomendaciones, los principales laboratorios que elaboran estos dispositivos vasculares
hacen referencia a las recomendaciones con las que debemos de manejar estos catéteres. Por ejemplo, en el de la marca BAR, como vemos en pantalla, menciona que una presión de infusión mayor a 25 psi podría dañar los vasos sanguíneos y las vísceras, por lo que no se recomienda. En este caso, la recomendación es no usar jeringas que tengan un calibre menor a 10 centímetros cúbicos. Otro de los laboratorios, como veremos a continuación, es la marca Vigon. En esta podemos ver que como una de sus precauciones en su instructivo de uso es que no utilizar jeringas de menos 10 mililitros, ya que pueden generar presiones venosas elevadas. Es posible generar de 4 a 5 veces la presión de seguridad máxima con cualquier tamaño de jeringa utilizada manualmente. El someter al catéter a presiones superiores a 21.75 psi puede dar lugar a la ruptura del catéter y a generar embolias. Las jeringas pequeñas generan presiones más altas que las jeringas de mayor tamaño. También encontramos en la revista de Enfermería de Infusión, de la Sociedad de Enfermería de Infusión, una de sus recomendaciones en el apartado 40 de enjuague y bloqueo, que menciona en el punto D, evaluar la funcionalidad del dispositivo de acceso vascular utilizando jeringas de 10 mililitros o una jeringa que esté diseñada específicamente para generar una presión de eyección más baja. Esto quiere decir que el cilindro de las jeringas de 10 mililitros es el adecuado para generar presiones más bajas. También en el siguiente apartado, en la siguiente diapositiva, podemos observar que en el apartado número 51, en el que se refiere a los daños que puede sufrir el catéter, nos va a mencionar en el apartado A, en la siguiente diapositiva, por favor, nos va a mencionar que se debe de evaluar el dispositivo de acceso vascular usando una jeringa de 10 mililitros. Y en el apartado número 2 nos menciona que si no hay signos de complicaciones y el retorno sanguíneo es adecuado, debemos de elegir una jeringa que sea de tamaño apropiado para infundir medicamentos, y nos refiere al apartado 40, que es el que vimos en la diapositiva previa. Ahora bien, nosotros como personal de salud, miembros del equipo de salud, el personal de enfermería es el principal miembro que va a mantener o a cuidar estos dispositivos. Siguiendo nuestra metodología del proceso enfermero, en nuestro libro de intervenciones o la NIC, encontramos que una de las intervenciones es el manejo de un dispositivo de acceso vascular, en la cual nos dice que debemos de emplear jeringas de 10 mililitros para el acceso de los dispositivos de acceso venoso central, pues los catéteres de silicona de menor calibre parecen crear una mayor presión, que puede provocar la rotura del catéter y el paso de coágulos al torrente sanguíneo. En nuestra investigación, nosotros en la parte de intervención estamos comparando el uso de jeringas, y en esta recomendación podemos observar que nuestra NIC hace referencia a esta parte de intervención como el empleo de jeringas de 10 mililitros para el cuidado y el mantenimiento de los catéteres, en este caso los PICC. A continuación vamos a mostrar un breve video en el cual explicamos, o se puede observar gráficamente, la comparación de una jeringa de un convencional de 3 mililitros contra una de 3, pero con un calibre de 10 mililitros. Cuando nosotros empujamos el émbolo, creamos una presión de aproximadamente 5 libras. En este caso, la presión en PSI en una convención de 3 mililitros es de hasta 55 PSI, mientras que en la que estamos viendo abajo genera aproximadamente 19.75 PSI. Los catéteres tienen diferentes variaciones de que resisten diferente presión. Sin embargo, cuando presentan alguna oclusión, esta oclusión va a hacer que la presión que genera la jeringa vaya a superar esa capacidad en PSI. Esto va a condicionar inevitablemente la ruptura del catéter, y no solo del catéter, sino que también puede dañar la pared de la vena, en este caso de nuestro neonato. Entonces, esto nos va a hacer concluir que el elegir un calibre más grande, en este caso, este laboratorio que nos muestra el video, están eligiendo el calibre de 10 mililitros, nos va a condicionar generar menos presión y evitar en lo posible la ruptura del catéter.
Para tener una idea sencilla de la presión que pueden ejercer las jeringas en el catéter, tenemos este ejemplo de una pequeña fórmula. F va a representar la fuerza, como en el video anterior, de 5 libras, que es lo que vamos a ejercer nosotros al empujar el émbolo. La S va a representar la superficie o el calibre de la jeringa, y la P, pues la presión final que nosotros vamos a ejercer hacia el catéter. En la siguiente vamos a ver un ejemplo con 2 jeringas, una de jeringa con calibre de 3 mililitros y la del lado derecho es de 1 mililitro. Entonces, aplicando la fórmula, la F viene siendo 5 libras entre 3, que viene siendo la superficie, el calibre, nos viene dando como resultado, aquí en el ejemplo da de 1.6 bar, que es otra unidad de medida que vimos anteriormente. Y en la jeringa pequeña de 1 mililitro, la fuerza que se ejerce es de 5 libras entre la superficie, que es de 1 mililitro, nos da como resultado que generamos 5 bar. Entonces, podemos observar que es mayor la presión que vamos a ejercer en el catéter. Hay la importancia, como vimos en el video, que no es por el tamaño de la jeringa de 10 mililitros, sino es importante el diámetro de la jeringa. Bueno, y como recomendaciones finales, pues es importante enfatizar la irrigación, como bien mencioné anteriormente, de solución salina 0.9% con el diámetro de una jeringa de 10 mililitros, sobre todo antes y después de la administración de medicamentos y soluciones parenterales en el catéter. Y evitar sobre todo la manipulación excesiva con grandes presiones, precisamente generadas por jeringas de menor calibre, a final de evitar la ruptura del catéter. Actualmente existe muy escasa evidencia, muy poca evidencia en investigación en enfermería sobre este tema, por lo que resulta necesario seguir evidenciando los beneficios que representa, que sí tiene un beneficio precisamente la elección correcta de los calibres de las jeringas para hacer el lavado de los catéteres PICC. Esperamos que esta investigación, este proyecto pueda servir de base para futuros estudios experimentales o para contribuir a la creación de protocolos que estandaricen los cuidados del catéter PICC a fin de conservar y prolongar su vida útil y evitar complicaciones en la salud del neonato y evitar costos innecesarios a las instituciones de salud. Por último, las referencias bibliográficas. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo. Entonces vamos a dar paso a la serie de preguntas. Doctora Valentina, no sé si quisiera comenzar las preguntas. Sí. Buen día, muchachos. Buenos días. Buenos días. Felicitaciones por su trabajo. Realmente me parece muy importante conocer esta información para, evidentemente, evitar complicaciones en el manejo de este dispositivo. Y bueno, en general de la información me parece muy, muy apropiada. Hay algunos detallitos que ahorita les voy a comentar, pero en los criterios, en la metodología, ustedes manejan criterios de inclusión y deben ser criterios de exclusión, no de eliminación, para que corrijan esa parte. Nosotros utilizamos criterios de eliminación cuando estamos haciendo una intervención, ¿sí? Cuando estamos aplicando alguna intervención. En este caso, si ustedes quisieran hacer la propia intervención, una prueba piloto de la eficacia de esta medida que ustedes están señalando, ahí sí podría aplicar un criterio de eliminación por alguna razón que el propio protocolo en el desarrollo presente.
en su caso sería criterio de exclusión. ¿Sí? Ahora, bueno, la verdad, en este momento no recuerdo todas las preguntas que ustedes se plantean para el trabajo y me llama la atención que me parece que el primer documento, artículo que están presentando ahí de la base de datos de Cielo, hablaba de análisis de costos. ¿Es correcto? Sí. Entre las preguntas, ¿ustedes hicieron esto del análisis de costos? Entre las preguntas de... Sí, de las preguntas que van a generar pues la búsqueda y todo esto. Porque si no, es decir, ustedes en el tema de investigación están hablando de la ruptura del dispositivo del catéter central con jeringas de mayor y menor calibre. En ese sentido, toda la búsqueda tendría que estar centrada en eso y no en el análisis de costos. Eso sería como para hacerle la recomendación probablemente sería como una recomendación, vaya, para las instituciones, ¿verdad? La importancia de esto. Entonces, Okay, sí, dígame. Gracias. Bueno, como tal, no fue una de las preguntas. Sin embargo, lo creímos importante ya que al observar ese artículo nos pareció muy importante o relevante que se genera un costo grande a la institución, además de las complicaciones a la salud del paciente, porque al romperse uno de los catéteres, pues se tiene que recolocar o buscar otra vía. Entonces, nos pareció importante presentarlo, ya que al ser una intervención fundamentada y muy factible de realizar, podríamos incluso disminuir estos costos a la institución. Sí, me parece bien, te comento, o sea, no está del todo mal, pero ustedes en la búsqueda tienen que centrarse pues en las preguntas que están generando el tema de investigación que ustedes están realizando. Yo creo que es apropiado en la parte de las recomendaciones cuando ya vayan a desarrollar el protocolo o la prueba piloto para demostrar la eficacia de esto que ustedes están señalando. ¿Sí? Bueno, todas esas complicaciones que presentan, entiendo que pusieron un listado de varias complicaciones que también me parecen muy interesantes. Mi pregunta es si todas esas complicaciones se deben al uso de las jeringas de menor calibre contra las de mayor calibre. No precisamente. O sea, no precisamente. Entonces, ahí sí yo considero que en futuras presentaciones podrían, o la única complicación de las jeringas de menor calibre sería la ruptura por la presión que se ejerce, nada más. Sí, porque por ejemplo las otras complicaciones que se listaron como la infección y el catéter no tienen, o sea, son complicaciones presentes con mayor incidencia, pero precisamente la ruptura es de la que queremos hablar porque habla de presiones con las jeringas. Entonces es la única con la que se vincula directamente. Ok, está bien, muy bien la aclaración. Les recomiendo también que cuiden sus referencias, tanto en el documento como en el listado, porque están mezclando, o sea, no se nota el estilo Vancouver. Es decir, en el estilo Vancouver no se coloca la palabra vol para decir que es del volumen. Hay una serie de procedimientos para indicar fuera de paréntesis se refiere al volumen, dentro de paréntesis se refiere al número del artículo consultado en esa revista. Y es recomendable que revisen si ese artículo contiene el DOI, más que presenten toda la URL completa. ¿Sí?
tampoco van nombres. Entonces, ahí son errorcitos de forma que sí tienen que cuidar, porque ustedes están haciendo un excelente trabajo, las revisiones, la selección de sus documentos, y hagan de cuenta que esto, el no cuidar esta parte, es como si demeritara todo el trabajo. ¿Me explico? Entonces, yo sí les pido que se centren muy bien, enfoquen el cuidado que deben de tener. Porque sí, de repente sí veo una referencia correcta y de repente ya no la veo muy bien, ya veo otros datos que no van, o sea, como que me da la impresión que unos hicieron una y otros hicieron otra. ¿Me explico? Y entonces eso deja ver como que no todos están teniendo el mismo dominio en ese sentido, ¿sí? Entonces, una cosa es el dominio de su perfección en cuanto a la especialidad que están manejando, y otra cosa es el dominio del conocimiento en el sentido de la investigación que ustedes realizaron, porque después ustedes van a ser los líderes para llevar a cabo estas investigaciones. Entonces, yo los felicito mucho porque realmente creo que utilizar la enfermería basada en la evidencia es la mejor forma para que nosotros mejoremos el cuidado que estamos otorgando. Muchas felicidades, muchachos. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, maestra Jenny, ¿puedo hacer una intervención? Sí, claro que sí, maestra. Bueno, muchachos, antes que nada, pues igual que la doctora Valentina, ¿no? Felicitarles por el trabajo que nos presentan. Es un trabajo pues cuidado, analizado, se ve que han leído mucho, dominan el tema y yo creo que también es uno de los trabajos que nos apoyan y nos ayudan a demostrar la efectividad de la enfermería basada en evidencia, ¿no? Repito, son cuidados que están realmente a cargo del personal de enfermería y sobre todo en estas áreas tan importantes y el tipo de pacientes con el cual ustedes nos presentan su trabajo el día de hoy, ¿no? Los neonatos. Yo les invito, ¿verdad?, a que pues no quede aquí. Es un buen trabajo. Ciertamente creo que hay pues detalles, ¿verdad?, que se pueden pulir, seguir trabajando, pero yo creo que hay un muy buen avance y quizás en un futuro esto sí pueda llegar a implementarse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de presiones, de volúmenes y ese al día de hoy, ¿verdad? Yo creo que sí se cuenta con este material en los hospitales. Lo que falta es hacer esa difusión y aplicar, ¿verdad? En sí lo que es esta enfermería basada en evidencia. Bueno, yo tenía una observación que pues ya la respondieron ahorita con la doctora, pero yo insisto, ¿no? En que en la parte de las recomendaciones sí es importante hablar un poquito de los costos o ponerlo como una consideración. Porque pues al utilizar ahora jeringas de volúmenes más grandes, pues implica tener más volumen o más cantidad de estas jeringas en los servicios, ¿verdad? En su momento si se llegara a implementar o considerar y también tener en cuenta el costo de los medicamentos. Generalmente a los neonatos no les ponemos 5, 10, 20 mililitros, ¿verdad? O sea, a veces son dosis, microdosis y bueno, yo creo que por ahí valdría la pena, ¿no? Como parte de las conclusiones o las recomendaciones poner esta consideración, ¿sale? Simplemente son pues observaciones que yo comento. Por mi parte sería todo, maestra Jenny, muchísimas gracias al equipo y felicidades a ustedes tres por el entusiasmo y cómo han defendido el trabajo, inclusive desde la primera presentación que nos hicieron. Estoy muy agradecida y muy contenta con el trabajo que veo el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Licenciada Cintia, no sé si quiere hacer alguna pregunta para los estudiantes. Sí, nuevamente reiterarles que es muy buen trabajo y que han hecho mucho en cuanto a enfocarse en cuanto al trabajo independiente de enfermería. Y mi pregunta es, ¿no tienen alguna recomendación en cuanto a la administración de medicamentos de pequeño volumen en jeringas de 10 mililitros?
Como tal, dentro de la bibliografía encontrada no hace mención, no sé si su pregunta va orientada a las diluciones o dobles diluciones tal vez. Ajá. Sí, como tal, no, en la bibliografía que presentamos no está. Sin embargo, en la práctica que tenemos nosotros con el manejo de los neonatos, sí lo vimos como algo a seguir con esta evidencia que encontramos, ya más enfocada ahora sí a la parte de dilución. Sin embargo, dentro de estas recomendaciones encontradas, se hace referencia únicamente a la elección de la jeringa. Solo manejan la presión con respecto a las jeringas y infusiones de irrigación, ¿no? Ustedes recomiendan irrigación, pero no hay ninguna recomendación al respecto, ¿no? No, en esta evidencia solamente hace referencia a la elección de las jeringas, tanto para enjuague, ya sea antes y después, como para infusiones. Ok, gracias entonces. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no se tuviera alguna pregunta, pues podemos pasar a la sesión de análisis, en este caso de la evaluación del examen de grado. Invito a los sinodales a ponerse en contacto para poder evaluar el trabajo. Muchas gracias, equipo, por la presentación. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias. Antes que nada, quiero agradecerle a todos los estudiantes la mañana de hoy por los trabajos que nos están presentando. Para los invitados y familiares, el grupo de la mañana, ya ahora varios de ellos aprobados, siendo colegas nuestros de la especialidad ya en terapia intensiva, escogieron temas del área neonatal, que es lo que se les está presentando. Muchísimas gracias por desde el inicio tener muy claro hacia dónde querían caminar y bien, como ya comentó la maestra Laura, también defender no solo el equipo de Brenda, Carlos y Andrea, sino muchos de ustedes defender la parte neonatal que muchas veces pensamos que solamente es para un especialista pediatra, sabiendo que un intensivista se debe desenvolver tanto en las áreas de adultos, en las áreas de hemodiálisis, en las áreas de las NPTs, que son un poco olvidadas muchas veces, y sobre todo las áreas neonatales. Muchas gracias, les agradezco infinitamente el tiempo dedicado para hacer este trabajo y sobre todo el tiempo para conectarse con nosotros cuando hemos tenido sesiones virtuales y sobre todo este tiempo que hemos transcurrido a distancia y trabajando de esta manera. Muchas gracias.
compañero. Buenos días. Pues ya escuchados todas los comentarios que ayudan a mejorar los trabajos. Yo creo que también estos sinodales han dado, ¿verdad?, aportaciones importantes al trabajo, y eso es en mejora de nuestra formación, en mejora de nuestra profesión, y sobre todo creo que el hacer como debe hacerse las cosas. Bueno, voy a proceder a leer las actas. En la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, Estados Unidos mexicanos, a los 6 días del mes de julio del año 2020, la jefa de la unidad de posgrado e investigación que suscribe hace constar que el día de hoy se reunieron en el local de esta facultad, aunque sea virtual, las siguientes sinodales. Maestra en investigación en salud, Laura Dioné Ortiz Gómez. Doctora Valentina Rivas Acuña. Licenciada en enfermería, Cintia Inés Lizama Marrufo, enfermera especialista pediatra, con el objeto de efectuar la presentación del trabajo terminal Enfermería basada en evidencia para la obtención del diploma de la especialidad de enfermería en terapia intensiva. Fue concedido al licenciado en enfermería Carlos Alberto Góngora Santana, previa comprobación de haber cumplido con los requisitos legales correspondientes, y siendo las 11 horas, dio comienzo el acto, presidido por la maestra en investigación en salud, Laura Dioné Ortiz Gómez. El sustentante respondió al interrogatorio acerca del tema, prevención de ruptura de del PIC en neonatos en UNCIM, jeringa de mayor versus menor calibre. Terminado el acto, que duró el tiempo reglamentario, se procedió a la calificación como sigue. Aprobado por unanimidad de votos. Se informó al sustentante de su calificación y se dio lectura a la presente acta, que se firma y autoriza para constancia. Maestra en investigación en salud, Laura Dioné Ortiz Gómez, presidenta. Doctora Valentina Rivas Acuña, secretaria. Licenciada en enfermería, Cintia Inés Lizama Marrufo, enfermera especialista pediatra vocal. Maestra en ciencias en enfermería, Eloisa Beatriz del Socorro Puchcú, jefa de la unidad de posgrado e investigación. Muchas felicidades. Gracias, maestra. Siguiente. En la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, Estados Unidos mexicanos, a los 6 días del mes de julio del año 2020, la jefa de la unidad de posgrado e investigación que suscribe hace constar que el día de hoy se reunieron en el local de esta facultad los siguientes sinodales. Maestra en investigación en salud, Laura Dioné Ortiz Gómez. Doctora Valentina Rivas Acuña. Licenciada en enfermería, Cintia Inés Lizama Marrufo, enfermera especialista pediatra, con el objeto de efectuar la presentación del trabajo terminal Enfermería basada en evidencia para la obtención del diploma de la especialidad de enfermería en terapia intensiva. Fue concedido a la licenciada en enfermería Brenda López Córdoba, previa comprobación de haber cumplido con los requisitos legales correspondientes, y siendo las 11 horas, dio comienzo el acto presidido por la maestra en investigación en salud, Laura Dioné Ortiz Gómez. La sustentante respondió al interrogatorio acerca del tema prevención de ruptura del PIC en neonatos en UNCIM, jeringas de mayor versus menor calibre. Terminando el acto, que duró el tiempo reglamentario, se procedió a la calificación como sigue. Aprobado por unanimidad de votos. Se informó a la sustentante de su calificación y se dio lectura a la presente acta, que se firma y autoriza para constancia. Maestra en investigación en salud, Laura Dioné Ortiz Gómez, presidenta. Doctora, yo creo que, bueno.
doctora Valentina Rivas Acuña, secretaria, licenciada en enfermería Cintia Inés Lizama Marrufo, enfermera especialista pediatra vocal, maestra en ciencias en enfermería Eloisa Beatriz del Socorro Puxcú, jefa de la unidad de posgrado e investigación. Muchas felicidades, Brenda. Muchas gracias, maestra. Y ya, vamos a leer la última, para que no vaya a ser que no escuche su nombre y crea que no aprobó. En la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, Estados Unidos mexicanos, a los 6 días del mes de julio del año 2020, la jefa de la unidad de posgrado de investigación que suscribe hace constar que el día de hoy se reunieron en el local de esta facultad los siguientes sinodales. Maestra en investigación en salud, Laura Dione Ortiz Gómez, doctora Valentina Rivas Acuña, licenciada en enfermería Cintia Inés Lizama Marrufo, enfermera especialista pediatra, con el objeto de efectuar la presentación del trabajo terminal Enfermería basada en evidencia para la obtención del diploma de la especialidad de enfermería en terapia intensiva. Fue concedido a la licenciada en enfermería Andrea Medina Olalde, previa comprobación de haber cumplido con los requisitos legales correspondientes y siendo las 11 horas dio comienzo el acto precedido por la maestra de investigación en salud Laura Dione Ortiz Gómez. La sustentante respondió al interrogatorio acerca del tema prevención de ruptura del PIC en neonatos en UCIM, jeringas de mayor versus menor calibre. Terminado el acto, que duró el tiempo reglamentario, se procedió a la calificación como sigue. Aprobado por unanimidad de votos. Se informó a las sustentantes de su calificación y se dio lectura a la presente acta que se firma y autoriza para constancia. Maestra en investigación en salud, Laura Dione Ortiz Gómez, presidenta. Doctora Valentina Rivas Acuña, secretaria. Licenciada en enfermería Cintia Inés Lizama Marrufo, enfermera especialista pediatra vocal. Y maestra en ciencias de enfermería Eloisa Beatriz del Socorro Puxcú, jefa de la unidad de posgrado e investigación. Pues muchas felicidades y que de verdad no sean, no se dejen pasar esas recomendaciones. Creo que todas las aportaciones que dijeron son muy importantes. La doctora Valentina, que nos acompaña desde su casa allá en Tabasco, también creo que nos está aportando las consideraciones necesarias para con todos estamos escuchando y creo que eso es lo que también a nosotros nos nutre como tutores, como guías también de trabajos. Gracias, porque a la vez creo que hace falta otros ojos para ver lo que no vemos. Aquí lo veo más específico. Muchas gracias, doctora. Y a todos los sinodales, igual sus observaciones de la práctica son valiosas y sobre todo en esas áreas de investigación, maestra, también Laura. A los estudiantes, ustedes están viendo con nuestra crisis que tenemos por la pandemia, cuídense. Ahorita que estamos un poquito más complicados, más que nunca tenemos que cuidarnos más. Ahí están las contingencias, ahí están los que tenemos que seguir de acuerdo a los lineamientos que nos están pidiendo. Así que vamos a ser profesionistas, vamos a ser profesionales, mejor dicho, para también seguir instrucciones, pero si también ya tenemos conocimiento para hacer esto, vamos a difundirlo. Creo que es el siguiente paso, hacer difusión de este estudio. Pues por mi parte, muchas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues, sin más pausa, vamos al siguiente tema. El último